Se viene esto que está muy bueno, pero también se viene un proyecto que está de lujo, porque la población adulto mayor o de personas mayores en Chile ha ido incrementando y también han ido incrementando las enfermedades, ¿cierto? Y es para eso que se crea este proyecto y tiene relación con la salud de las personas mayores. Vamos a hablar con quienes van a estar en esta serie de podcast que van a poder escuchar entre otras emisoras en la Radio Universidad de Concepción. Saludamos a Montserrat Quesada, periodista, y a Montserrat Suárez, médico internista y geriatra, las Monses que van a estar a cargo de este proyecto. Ahora sí te apoyo con el aplauso. Eso, vamos, ahora sí. ¿Cómo están, chiquillas? Oficial. Bienvenidas. Bien, muchas gracias. Recordando canciones de Don Omar también. Por supuesto, ahí estamos. Bailando. ¿Quién no ha bailado una canción? Sí, una cancioncita loca nomás. Por ahí. Claro. Hasta los adultos mayores, creo Por yo. supuesto que sí. Oye, Monse, coméntanos de este proyecto, ¿cierto? De esta idea, ¿por qué enfocarse en los adultos mayores? ¿Por qué en la salud? ¿Y de qué se trata también? Mira, este es un proyecto que surgió, está financiado por el Ministerio de Ciencias y es un proyecto de la División Ciencia Pública. Este es el segundo año que está este concurso, porque no sé si saben, pero el Ministerio es más o menos reciente, entonces, y tienen un foco muy fuerte en la divulgación científica. Entonces, bueno, nos adjudicamos este proyecto. Con la Monse somos amigas hace muchos años, desde los 15 años, y ella es geriatra. Entonces dijimos, ¿cómo unimos nuestras dos profesiones? Bueno, en algo que obviamente que nos motiva, y decidimos que, bueno, que se necesitaba mucho, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿cierto? Que se vieron tantas vulnerabilidades que salieron a la luz, y dentro de esas, aislamiento de las personas mayores, poca información, poco acceso a la información, y encontramos que el podcast era como una herramienta que en el fondo es un programa radial, ¿cierto? Pero que uno lo puede ver, lo puede escuchar por la radio y también lo puede ver en diferido, ¿cierto? Lo puede escuchar en diferido. Entonces, consideramos que era un súper buen formato para llegar a las personas mayores. ¿Y cómo surge este programa? Porque tengo entendido que en un principio iba dirigido a personas de ciertos sectores. ¿Cómo nace un poquito la historia? Lo que pasa es que mi familia es originaria de un lugar, de un sector rural que se llama Ñipas, en la comuna de Ranquil, región de Ñuble. Qué maravilloso, que es maravilloso, vinos muy buenos, vino país ahí, con el río Itata también. Con el río Itata, sí, el monumento histórico, el puente, todos invitados a conocer Ñipas. Y justamente ahí también vimos esta necesidad, ¿cierto? Pasa mucho también en los sectores rurales, en las comunas rurales, que está, bueno, uno, que es muy fácil lograr comunicarse con ellos y saber qué realmente necesitan y cómo uno puede aportar. Y por otro lado tienen los CESFAM, por ejemplo, donde también que de hecho el CESFAM de allá es nuestra institución asociada también, porque nos ayudan también a llegar y saber cuáles son sus necesidades, y justamente creemos que podemos aportar a que, por ejemplo, nosotros teníamos como objetivos también, cuando había que aislarse, ¿cierto?, que ellos no consultaran para cosas que no eran necesarias quizás. Entonces, que no fueran al CESFAM porque tenían riesgo de contagio, de COVID, también hay riesgos de caídas, por ejemplo, de accidentes como en el trayecto, etcétera. Entonces dijimos, si le llevamos la información a sus casas a través de las radios, es posible que puedan solamente consultar cuando sea absolutamente necesario, y etcétera. De hecho, los adultos mayores escuchan mucho radio. Sí. De hecho, mis abuelitas, que en paz descanse, ahora siempre la radio, al lado en el velador, sí, la radio. Sí. Cuéntenos un poquitito también, Montserrat, para sí, que ella nos cuente también un poquitito de las temáticas de estos programas que van a sacar pronto. Mira, nosotros hicimos un focus group en donde en el fondo hicimos como una consulta ciudadana para que supiéramos también cuáles eran los intereses, sabiendo por la parte médica también cuáles son las enfermedades más prevalentes y más importantes para ellos. Entonces, entre una mezcla de las dos cosas logramos identificar 8 enfermedades prevalentes en ello, que en el fondo nosotros consideramos que son enfermedades que, como decía bien Montserrat, que son necesarias de conocer para que ellos consulten cuando realmente sea necesario, y para que entiendan también que son enfermedades, porque hay muchas cosas que la gente empieza a sentir, a tener algunos síntomas, algunos signos que piensan que son normales, que normalizan cosas. Una de ellas, por ejemplo, la incontinencia urinaria. Es una problemática súper frecuente en las personas mayores, y que en el fondo piensan que porque son viejos o porque ya se acerca una edad es parte de la vida.
o las demencias, por ejemplo, que también es parte de otro capítulo de nosotros, que en el fondo piensan que porque se te olvidan las cosas, no es normal porque ya está mayor. Entonces quisimos como abordar esas típicas enfermedades en donde nosotros sabemos que tenemos un impacto sobre lo que ellos puedan conocer y saber cuándo consultar y consultar a tiempo también. ¿Y cómo es tu análisis o tu radiografía de lo que está pasando en Chile, de que estamos envejeciendo, ¿cierto? La población cada día, tenemos un grupo etario que ha ido aumentando, pero quizás un Estado que no ha sabido dar solución o atención también a esas preocupaciones, a esas enfermedades. Hay mucho también de discriminación, ¿por qué no? Yo siempre cuento la historia de que en otros países la sabiduría es la que tienen los adultos mayores y aquí casi se ve como un estorbo o como que ya prácticamente están sobrando dentro de la población. ¿Cómo es tu análisis? ¿Es tan duro, es tan crítico o no? Yo creo que sí. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en países que tienen más edad que nosotros, por así decirlo, los adultos mayores, las personas mayores son consideradas como algo súper valorable, como dices tú, como en parte de la sabiduría, pero también como que les dan una autovalencia para que ellos puedan ejercer opiniones, que puedan participar. Acá, a diferencia, como que uno tiende a tratarlos como niños, como que los minimiza, no los toma en cuenta. Si estás en una mesa, a veces quieren dar su opinión y es como que nadie lo quiere escuchar. Entonces, estamos como años luz de eso. Yo creo que el Estado hace años ya, yo llevo harto tiempo trabajando en el servicio público, entonces se trata de hacer cargo. Tenemos obviamente que hay déficit, claro, exacto, no estamos a ese nivel, pero sí hay un interés real de los gobiernos por hacer que la población mayor tenga mucho más beneficios y tenga mucho más espacios para poder participar. Y yo creo que nosotros con nuestro podcast es un poco lo que queremos hacer, o sea, visibilizar una población que en el fondo todos lo conocemos, sabemos que toda la medicina avanza y que en el fondo por eso la gente está viviendo más y está viviendo mejor. Algunos no tan bien, pero en el fondo eso es a lo que queremos llegar. Entonces, creo que el Estado sí se ha preocupado, a lo mejor queda, uno siempre tiene que ver las cosas positivas y las cosas negativas, pero sí creo que es una población que uno no la visibiliza como debiese. Bueno, y acá tenemos algunas fotografías, a ver si podemos comentar. Mira, súper bien acompañada, además, por tu hija. Con la Inara. Preciosa. ¿Cómo ha sido este proceso, chicas, para ustedes? Me imagino que igual entretenidos, son amigas, son profesionales, pero ¿cómo es el proceso de grabar? Entretenido, yo encuentro igual. Lo pasan bien. Es súper entretenido. Bueno, igual como les contaba que esto es a raíz de un fondo, tampoco es como nosotros queramos, claro. Pero hemos tenido un súper buen apoyo porque existe, por ejemplo, un comité asesor con personas especialistas, por ejemplo, en formato, en el contenido, en distintas cosas que nos van retroalimentando. Entonces hemos grabado algunos capítulos, los hemos grabado muchas veces, así que serio? Lo que ustedes van a lograr escuchar después es algo que ha pasado por muchas revisiones, así que está de súper calidad, pero lo hemos pasado súper bien. Es un proyecto súper entretenido, la verdad que nosotros es algo nuevo en mi área, yo estoy acostumbrada a trabajar solamente con pacientes, entonces mezclar un poco algo muy distinto a lo que yo estoy acostumbrada a hacer, más encima con mi mejor amiga, entonces es como casi que no es como un juego. Como dice Monse, tenemos un equipo asesor que está como detrás de nosotros, muchas correcciones, pero que yo creo que hacen que el proyecto sea aún mejor. Yo creo que es como un trabajo como ideal, el panorama, ¿no? Perfecto, sí, el trabajo perfecto. Con tu mejor amiga, sí. Además está entregando una súper información, exacto, un apoyo, estás acompañando a los adultos mayores, estás con informando. Un tecito, a con lo un mejor tecito, ahí. por supuesto. Y la verdad que este proyecto nosotros lo conversamos antes de que existieran los fondos. Era una idea que tuvimos así siempre. En alguna conversación random y fue como, oye, podríamos trabajar juntas, podríamos hacer algo, empezamos a crear esta idea y después fue como, no me lo vas a creer, hay un fondo, podemos postular algo formal, ¿qué te parece? O sea, fue así, fue más o menos así la historia. Y bueno, estos podcasts pronto van a escucharse en la Radio Universidad de Concepción, pero también allá en Ranquil. En Ranquil, sí, en la Radio Perla de Ranquil también es otra institución asociada, más la Radio Universidad de Concepción y bueno, también el CESFAM, por ejemplo, de Ñipas, que también nosotros queremos... de hecho, parte del fondo fue comprarles equipamiento, entonces van a tener como un parlante específico para escuchar en el CESFAM a las personas que estén ahí en la sala de espera y todo para escuchar el podcast, y también la Unión Comunal del Adulto Mayor de Ranquil, que nos ha apoyado en todo, entonces sí, también vamos a tener esas plataformas y nuestro canal de YouTube.
De hecho, las salas de espera de repente en el servicio público, en los consultorios, hospitales, es tedioso para los adultos mayores. Y estar acompañados de un programa que te está, valga la redundancia, acompañando, que te está informando, que las chiquillas son entretenidas y súper simpáticas, yo encuentro que es una súper linda iniciativa. ¿Cuánto van a durar? Felicitaciones, chicas. Media hora. Media hora, pero con 3 pausas musicales que también están pensadas en las personas mayores. ¿Y cómo hicieron esa selección ahí? Sí, bueno, ahí estuvimos también preguntándoles a ellos qué les parecía. Exacto. Y adelántenos algunas canciones. Sí. ¿Algún artista? Mucha nueva ola. Claro. Sí. Ese es como el 100% para el ambiente. ellos. El ambiente va a ser así. ¿Y cuál va a ser el primer capítulo, Monse, la primera temática? Depresión es la primera, sí. ¿Y qué podemos comentar de eso, Monse? Bueno, es que justamente la depresión es una de las enfermedades, o si no, la enfermedad psiquiátrica más prevalente en las personas mayores. Entonces, ya partiendo que la mayoría de las personas que tienen enfermedad psiquiátrica, que son personas mayores, podrían tener depresión, es importante que hablemos de ese tema. Y sobre todo porque a veces no tienen los mismos síntomas que una depresión en un paciente que es adulto, que es como no me quiero levantar, dejé de hacer cosas. Los pacientes mayores empiezan a olvidarse de cosas, empiezan a dejar de compartir con la familia, pero son cosas que de repente pueden ser sutiles, entonces es como bien subdiagnosticado. Monse, ¿y cuáles son los factores o cómo se llega a gatillar una depresión en personas mayores? Mira, en general igual hay componentes genéticos, hay componentes sociales, a veces hay eventos traumáticos que te pueden gatillar esto, hay gente que arrastra situaciones de mucho tiempo y que no se da cuenta porque es muy funcional y entonces en el fondo tiene que estar muy afectado o muy comprometida su vida diaria como para hacer el diagnóstico, pero en el fondo igual hay cosas que te van llamando la atención. Sobre todo en las personas mayores yo creo que es más difícil detectarlo como en una persona que es adulta porque pueden ser muy sutiles. Pero en el fondo yo creo que igual es una patología que pasa tan desapercibida y que la gente funciona tanto tiempo así de esa manera que uno piensa que no está enferma. Entonces eso, y la importancia de tratarla es que tienen súper buena respuesta, o sea, que en el fondo tú con un medicamento o a veces con psicoterapia, dependiendo del caso, puedes revertir los síntomas, la gente vuelve a su normalidad y en el fondo yo creo que eso es lo más como esperanzador, que tiene cura, que en el fondo le puedes cambiar la vida a una persona. Exacto, y que los últimos años de vida sean mucho mejores, que tenga una mejor calidad de vida. Les voy a adelantar los otros, a la gente que nos está viendo ahora, los otros programas. Partimos con depresión, sigue caídas, el tercero es sexualidad, demencia, síndrome del cuidador, enfermedades cardiovasculares, problemas urinarios y la vida sana en la persona mayor. Esas son las 8 temáticas. Súper buenos temas, me imagino que quedaron muchos otros también en el camino, ¿cierto? Y se viene la segunda patita después. Esperamos una segunda temporada. Segunda temporada. Oye, me quedé pensando, Monse, en lo que decías de que pasa desapercibida una enfermedad, una depresión en adultos mayores, y también en esta idea del programa de entregar información, educación, cómo el círculo de apoyo, cómo la familia se puede dar cuenta que efectivamente hay un problema. Mira, generalmente en los pacientes mayores igual, en la gran mayoría se da un desánimo generalizado, o sea, alguien que antiguamente le animaba a hacer una cosa como por ejemplo, no sé, por levantarse, ir a conversar con las amigas, etcétera, deja de hacerlo. Gente que de frentón se deja de levantar. Gente que, por ejemplo, tejía y dejó de tejer porque ya no le interesaba. Como yo lo había mencionado anteriormente, que se le olviden las cosas, que se pongan un poco más lentos para pensar, que repitan las ideas. Puede ser indicio de otra cosa, podría no ser una depresión y podría ser, por ejemplo, un deterioro cognitivo o una demencia, pero por eso es tan importante en esos casos como no normalizar el desánimo. Mira, estamos en pandemia, estamos en tiempos difíciles, está bien, uno está deprimido y todo el cuento. No es así, porque tiene un gran impacto en las personas mayores y se empiezan a desfuncionalizar, que es como lo típico que los geriatras tratamos de evitar, o sea que las cosas que lo hacen que sean autovalentes, es decir, que no dependan de nadie y que todas las cosas que puedan hacer ellos, como vestirse, comer y todo, las empiezan a dejar de hacer. Entonces, en el fondo, vamos teniendo una persona que si bien era una persona absolutamente funcional, autovalente, va perdiendo todas esas capacidades por un tema del ánimo. Entonces, esos son como algunos signos de alarma que podrían hacernos pensar y decir, no, mira, sabes que algo raro está pasando con mi abuelo o con mi papá, qué sé yo, y todo el cuento, es momento de consultar. Montserrat, y bueno, una consulta desde la ignorancia. ¿Son más receptivos los adultos mayores a padecer enfermedades de depresión? Lo consulto porque con los años se van viviendo muchos hechos más traumáticos, por así decirlo, duelos, pérdidas de familiares, no sé, o lejanía del grupo familiar. ¿Están más propensos a...?
más, o sea, si tú me lo dices como que lo compare con la población infantil, adultos, claro. No tengo la claridad como en cuanto a las estadísticas, si es que realmente es algo como más prevalente en un grupo que en el otro. Yo sí sé que es la enfermedad psiquiátrica más frecuente en esta población, y sí te podría decir que justo en esa etapa de nuestro ciclo vital, por así decirlo, es donde tú empiezas como a perder esta participación social, que es una de las claves o de las cosas estratégicas como para mantenerte como sintonizado como en la vida en general. Y pasa mucho más cuando tú eres mayor, como que empieza a morir la gente que tiene la edad tuya, ¿cierto? Empiezas a alejarte porque tus hijos ya se fueron de la casa y están preocupados de sus nietos. Entonces toda esta cosa que tiene que ver como con la interacción es la que se pierde, y eso te genera, y efectivamente como eventos traumáticos como que fallece un amigo tuyo y te empiezas a dar cuenta que en qué minuto a lo mejor te puede pasar a ti, como solo por el hecho del ciclo vital. Y en el fondo son una población que está más vulnerable y que por lo mismo consulta menos también, ¿me entiendes? O sea, como que está menos pensado de que ellos pueden padecer esa enfermedad. Ellos no son tan buenos para consultar por algo así. Y también, además de eso, está este estigma negativo que yo creo que es transversal para cualquier grupo etario, como de las enfermedades psiquiátricas. O sea, que es como, yo puedo con esto solo, no tengo por qué ir a un psicólogo, ¿qué me va a decir el psiquiatra? ¿Qué me va a decir el psicólogo que yo no sepa? Y sobre todo, no es una población como a lo mejor nosotros, que somos un poco más jóvenes y que tenemos más internalizado el hecho de la salud mental. Entonces, yo podría decir que pasa como más desapercibido. No sé si más frecuente que en otras, pero efectivamente pasa más desapercibido y le damos menos importancia. Eso sí. Bueno, de todo esto y mucho más, está súper interesante. Sí, nos quedamos cortos de tiempo siempre acá para seguir desarrollando, ¿cierto?, las temáticas, pero podemos mostrar el clip ese para finalizar, porque tenemos canal de YouTube también que se va a estrenar pronto. ¿Cuándo la fecha? ¿Cierto? Sí, bueno, a partir del 4 de noviembre, viernes 4 de noviembre, ahí va a estar el primer capítulo arriba en YouTube. También ese día se va a transmitir por la Radio Perla de Ranquil primero, porque ellos son nuestro público estrella, y nuestro otro público estrella, por supuesto, que es de la región del Biobío, a través de la Radio Universidad de Concepción, va a ser los días miércoles a las 8. Todo noviembre y todo diciembre vamos a tener un capítulo nuevo a la semana. De Doctora Topo. Doctora Topo. Con Montserrat Suárez y Montserrat Quesada. Ahí está entonces la información para que no se la pierdan. Invitamos también a las personas que son más ávidas a la tecnología, a los jóvenes, a que ayuden para que puedan escuchar, ¿cierto?, todos y todas este podcast, y también a través de las emisoras. Monses, felicidades por el proyecto, gracias. de verdad, una súper buena iniciativa, que rico, se nota la química, se nota también y la buena onda, la simpatía. Y todo el profesionalismo y el conocimiento que tienen desde sus distintas áreas para que sea un éxito. Así que aquí también nosotros vamos a estar difundiendo, y nos vamos a ir a la pausa con el spot. Así que muchas gracias, Monse. Súper, muchas gracias, se pasaron. Éxito. Que les vaya súper bien. Un aplauso para Doctora Topo, para que la busquen en YouTube y también la sintonicen en Radio Perla de Ranquil y también en Radio Universidad de Concepción. Vamos Noviembre a la pausa. se viene cargadísimo. Tenemos Teletón, tenemos Doctora Topo, tenemos REC, tenemos muchas cosas. Así que tenemos que hacernos el tiempo de poder ir viendo toda la iniciativa. ¿Nos vamos a pausa? Vamos a pausa con Doctora Topo y ya regresamos acá en TV. Muy bienvenidos a este nuevo programa radial llamado La Doctora Topo. Soy la periodista Montserrat Quesada y junto a la médica internista y geriatra Montserrat Suárez conversaremos de salud de las personas mayores. Los esperamos todos los viernes a las 15 horas a través de la 107.5 FM Radio Perla de Ranquil, los miércoles a las 20 horas por la 95.1 FM Radio UDEC, y cuando quieran